Gracias a Dios que nos bendice y nos visita cuando le cantamos de corazón. Vamos a pedirle que Él nos siga acompañando con la exposición de su palabra, si gustas orar conmigo. Padre bueno, qué privilegio que tú estés con nosotros, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Tú eres tan grande y nosotros tan pobres en el conocimiento de ti, Señor. Háblanos hoy, Señor, para poder estar más cerca de ti, Señor. Amén. El día de hoy vamos a hablar el tema de la restauración. Y la verdad es que es una invitación que Dios hace constantemente a todo ser humano para restaurar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros países, para bendecirnos. Iniciamos con Isaías 55, versos 6 y 7. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí dice la Biblia: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y lingüistas que han estudiado esta frase le dan una traducción diferente que la que le da la Reina Valera, porque la invitación que te da en el idioma original es: busca a Dios porque puede ser hallado. O sea, te está motivando. Dios quiere ser hallado. Y por lo tanto, porque Él quiere ser hallado y porque puede ser hallado, te invita, tú debes de buscar a Dios. ¿Y por qué más? Porque Él está cercano. Porque Él quiere estar contigo, porque está lleno de promesas y porque sus promesas son enormes. Y muchas de esas promesas las dice este par de versículos que leímos. Por ejemplo, dice: Dios tendrá misericordia. O sea, Dios te va a ayudar. Aun cuando no lo merezcas, Él te va a ayudar. Porque ¿quién pudiera merecer que Dios venga y nos extienda tantos favores y tantos regalos? Ningún ser humano lo merece. Pero Dios es bueno y nos hace merecedores de su gracia, de su ayuda y de su bendición. Y dice que le vas a llamar Dios nuestro. Dice también que Él va a ser amplio en perdonar. O sea, no es avaro, no es una persona así como que quiera dar su perdón así un poquito, sino que es amplio en perdonar. Te recibe, te perdona, te bendice y te da bendiciones independiente de cómo esté tu estado, si es que tú quieres verdaderamente buscar a Dios. Un predicador italiano estaba hablando en Calabria y estaba dando unas reuniones de evangelismo donde había una mujer que estaba impactada por el mensaje y quería oír la verdad. Y regresó a su casa y le habló de esos mensajes que estaba aquel predicador hablando, y el marido, que era bebedor, que era un rufián, que era un violento manipulador, amenazó a la esposa y le dijo: si tú vuelves allá te mato. No quiero que regreses, no quiero que vuelvas allá, quiero que te quedes aquí en casa. La mujer regresó a las reuniones y le contó al evangelista su problema. Y finalmente fue a la reunión. Aquel hombre se puso a orar por ella y estaba cargado por la familia de la mujer. El marido, furioso porque no vio a su esposa en la casa, fue con un hacha en la mano a las reuniones. Y estaba abarrotada la reunión. Y a causa del calor dejaron la puerta abierta en donde se estaban reuniendo, y entonces él estaba afuera todo enojado con el hacha en la mano y empezó a escuchar el mensaje de Dios, y apenas sin darse cuenta dejó caer el hacha y se fue poniendo cada vez más atención a aquel mensaje que estaba dando el evangelista. Terminó la reunión con un canto y oró el evangelista con fervor por la salvación de los pecadores, mencionando particularmente aquel desdichado matrimonio. Terminando la reunión, la asistencia se dispersó y el marido vio a su esposa de lejos y se acercó gentilmente a tomarla por el brazo para volver juntos a casa. En casa ambos llegaron, se pusieron a orar, cayeron de rodillas ante Dios y rindieron sus corazones, volviéndose en un fervoroso matrimonio, ambos creyentes. Buscaron a Dios porque quería ser hallado, porque podía ser hallado. Y a pesar de estar tan en contra como es el marido y ella más interesada, pero le dio el primer lugar a Dios.
y Dios ayudó para que su familia fuera restaurada. Y así como esta mujer y como esa invitación que Dios nos hace a través del profeta Isaías, vamos a ver un rey que precisamente se caracterizó por la restauración. Él fue un restaurador en su vida, en Judá, cambió muchas cosas y tiene muchas cosas la Biblia que enseñarnos a través de este rey. Iniciaremos hablando no de él, sino de su padre. Recuerda que la enseñanza anterior estuvimos hablando de Manasés, que tuvo una vida bastante perdida, llena de pecados, de homicidios, de situaciones terribles, y que alcanzó la gracia de Dios cuando finalmente se humilló. Y ese Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón. Estamos hablando de Judá. Y vamos a continuar entonces hablando de manera inicial de Amón, aunque el mensaje está en el hijo de Amón centrado. Pero para entender la historia de su hijo, iniciaremos hablando del padre. Segunda de Crónicas 33, versos 21 al 23, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y aquí en esta breve descripción de la vida de Amón, Dios nos dice muchas cosas de él. A pesar de haber sido tan joven, hizo muchas atrocidades. Y ya describimos cómo había sido su padre, que llenó de homicidios Jerusalén, que toda la ciudad estaba llena de sangre, que sacrificó a sus propios hijos a los demonios. Imagínate qué crueldad llevar a un bebé a sacrificarlo a Moloc y a los ídolos paganos. Y que hizo muchísimas maldades. En el mismo templo de Dios puso actos idolátricos, hacía desvíos increíblemente grandes. Y finalmente Dios lo juzgó, lo trató, lo llevaron a Babilonia, encadenado como una bestia. Y cuando estaba en el peor momento, él se humilló y buscó y oró de una manera fervorosa. Y entonces Dios lo perdonó y aún hizo el milagro de regresarlo a su mismo a Judá y volverlo a poner como rey, que eso solamente Dios lo puede hacer. Y entonces hizo las cosas al revés, paró los homicidios, protegió a la ciudad, amó a su gente, quitó la idolatría. Y ese padre, Manasés, tuvo a un hijo que era Amón y que vio las dos cosas. Vio a Manasés malo, perverso, asesino, y vio a Manasés convertido, cambiado, agradecido con Dios. Vio el juicio de Dios sobre su padre y vio la restauración de Dios. Y ahora ya tenía la enseñanza clarísima en su propia familia, pero finalmente escogió lo peor. Y decidió ser aún peor que su padre. Y cuando escribimos la maldad de Manasés, que fue mucha, ¿cómo habrá sido la maldad de Amón, que en poco tiempo fue peor que su padre? Ese Manasés fue tan perverso que al mismo profeta Isaías, que habló el versículo con el que iniciamos el mensaje de buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dios lo usó para muchas bendiciones. Manasés lo partió en dos metiéndolo en un tronco y lo mató, y fue un hombre extremadamente perverso, pero Dios escuchó la oración de ese perverso y lo restauró y lo cambió y lo hizo un creyente fervoroso que se dio por su nación. Y entonces Amón, su hijo, estaba ya con todo claro y escogió el camino malo y de una manera fuerte, muy fuerte, porque dice la Biblia que fue peor que su padre. Y como era perverso, el pueblo lo depuso y prefirieron a Josías, que era su hijo, desde niño para que los guiara. Vamos a ver 2 Crónicas 33, versos 24 al 25, dice la Biblia: y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y fíjate con qué gente andaría este rey, que sus siervos trataron de tomar su lugar. Andaba con puras personas interesadas, estaba rodeado de gente mala, perversas. Y en 2 años superó a su padre y tenía pura ficha con él. Y entonces aquellos dijeron: no, yo quiero ser el rey. En vez de que sea Amón, lo quitan y se ponen ellos. Pero entonces el pueblo reacciona y dice: no está bien que se pongan aquellos que eran siervos. Imagínate, quitaron al perverso y vas a poner a otros más perversos que él. Y entonces a esos que habían depuesto al rey los anulan y finalmente ellos ponen a su hijo.
a un niño como rey. ¿Y cómo habrá estado la situación de desesperada que llegaron a poner a un niño, porque era el heredero y era un niño, como rey en lugar de aquel perverso? Prefiere un niño, obviamente, a pesar de que no tenga experiencia y no tenga muchas situaciones de gobierno, pero tiene un buen corazón y no está como el padre asesino. Y ese niño, que se llamó Josías, hizo una reforma enorme y es de quien vamos a hablar. Él empezó a ser rey desde niño porque su padre fue removido del puesto, como lo acabamos de narrar. El niño rey se consagró a Dios a servirle desde pequeño y tuvo una madre que la Biblia nos da su nombre, y esa mujer es un factor clave en toda la restauración y la reforma que hubo en la época de Josías, porque vamos a ver personas claves que fueron usadas por Dios para traer un despertar y una oportunidad a la nación entera. Segunda de Reyes 22, versos 1 y 2, dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, fíjate qué pequeño, 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Aquí entonces nos está narrando la Biblia cómo era Josías, pequeño. Y era, a pesar de ser pequeño, consagrado. Era un niño convertido a Dios. Era un niño guiado por Dios. Era un niño que amaba a Dios, que tenía su corazón por aquellas cosas que eran buenas para el reino. ¿Y cómo es posible que un niño de 8 años pueda dirigir una nación? Y la Biblia nos da luz de quién era la persona que ayudaba a ese niño. Porque si su padre era un asesino y era malo y era perverso y había muerto, ¿de dónde sacaría un niño para ponerse a amar a Dios y a cambiar las cosas y a consagrarse? ¿Quién le enseñó a un niño a hacer eso? Y la respuesta es obvia. Si no tiene al padre, la madre. Y por eso la Biblia nos dice aquella mujer piadosa que cambió a su hijo y que le dio luz para poder cambiar a pesar de ser muy pequeño y tener claridad de cómo cambiar la nación. Y fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Esa mujer que la Biblia nos menciona, una mujer piadosa, una buena madre, su nombre quiere decir amada, y verdaderamente fue amada por Dios, y gracias a ella y a la guianza que le dio a ese niño, pudo venir una luz increíble en todo Judá. Entonces, primer persona que trajo esa restauración o esa reforma fue la madre que cuidó a su hijo. Y cuando una madre cuida a su hijo y le enseña el camino de Dios, está formando una capacidad enorme para poder restaurar muchísimas cosas. Y se iniciaron reformas en la nación. Siendo muy pequeño, arregló Josías las cosas que su padre había descuidado. Segunda Crónicas 34, verso 3, dice la Biblia: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fíjate, desde los 8 años de su reinado, empezó a iniciar a los 8 años, y cuando tenía 8 años reinando, pues entonces a los 16 años. Y aquí nos está diciendo que de los 16 a los 12 años de su reinado, o sea, 12 más 8, 20, de los 16 a los 20 años se consagró ese jovencito, un adolescente, para limpiar toda la nación. Y limpió la nación de las imágenes de acera, de las esculturas. Él tuvo el valor y tuvo el corazón para sacar la idolatría de Judá y para limpiar todas las perversidades que había hecho su padre Amón después de que Manasés había cambiado y había restaurado. Entonces ese niño que se consagró siendo pequeño, ahora ya de joven, y con un corazón fervoroso y que amaba a Dios, se consagró, y de los 16 a los 20 años de edad hizo una modificación en todo Judá. Quitó los ídolos, que recuerda que esos ídolos eran paganos y que la gente iba y le ofrecía a sus hijos y mataba a sus hijos a los ídolos, y era una crueldad increíble. Y aquí vemos entonces que no solamente fue un niño, sino luego ese niño se hizo un joven, pero muy joven, un adolescente realmente, y ese adolescente trajo una reforma en toda una nación. Por eso dice la Biblia que nadie tenga en poco la juventud de alguien
que no tiene muchos años, pero tiene el corazón. Porque a veces a los jóvenes los quieren tener, ay no hombre, hasta que se haga grande, hasta que se haga muy a las formas de un grupo y muy quizás religioso, muy a los moldes humanos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el joven le dé su corazón. Dios quiere que el joven arda por Cristo. Dios quiere guiar al joven y ser su inspiración y ser su fuerza y que le diga qué es lo que desea de cada uno de los jóvenes, y pueden ser grandemente usados como este jovencito Josías, que empezó la reforma en la nación entera. Y no solamente arregló Judá ese joven, sino que también Israel. Recuerda que Israel había sido esparcido por Asiria. Ellos habían rebelado, ellos habían tomado un camino de hipocresía, y a Dios no le gusta la hipocresía, de que andes fingiendo y diciendo, Jehová para acá, Jehová para allá, y diciendo muchas cosas, pero de corazón no obedeciéndolo. Y entonces vino Asiria y dispersó a los israelitas en todo el territorio de Asiria, y quedó solamente el terreno y algunos pocos que regresaron. Entonces, ya que se habían ido esos líderes que tomaron un lugar para el cual no los había llamado, que fueron los de Israel, porque empezaron a dirigir en la carne las cuestiones espirituales cuando Dios no les había pedido eso. Se pusieron como líderes espirituales cuando no lo eran. Y eso es peligrosísimo, tener un líder que te pseudoguía en cuestiones espirituales, pero que Dios no lo puso. Y entonces, ¿hacia dónde va a llevar un líder que Dios no lo puso a una iglesia que está en decadencia, como era la iglesia de Israel? A cada vez menos y menos y menos y menos, hasta que se desparcieron y terminaron perdidos. Y cuando hay líderes que están en iglesias que Dios no los puso, empieza cada vez a venir a menos, hay impiedad, hay maldad, hay ceguera, hay problemas, hay tibieza, hay dificultades, no hay confianza, se empieza a caer todo, se empieza a dispersar la gente. Antes eran muchos, ahora son menos y menos y menos y menos, porque ahí no está la bendición de Dios. Y así le pasó a Israel, no tenía la bendición de Dios y terminaron totalmente esparcidos. Ya que terminaron esparcidos y los líderes aferrados en la carne, que no soltaron nunca el hueso religioso, porque constantemente estudiamos, como decía, y perseveraron en los pecados de Jeroboam, y lo hemos visto muchas veces a lo largo de todos los reyes de Israel, que ellos practicaron ese pecado, que es ponerte en un lugar para el cual Dios no te había puesto, dirigiendo cuestiones espirituales sin tener capacidad, andar en hipocresía y tratando de dirigir en la carne esas cuestiones espirituales. Entonces Dios, por hipócritas, los esparció. Y ahora que ya no estaban esos líderes aferrados al poder, ¿quién crees que empezó a expandirse y a tomar el territorio de Israel? Josías. Josías, un jovencito, alguien que limpió Judá. Y luego dijo, voy a expanderme y a tomar el área de las otras tribus, ya que Dios quitó a esos líderes aferrados fanáticamente al hueso religioso. Empezó ese jovencito a expandirse en todo Israel. Segunda Crónicas 34, versos 5, la segunda parte al 7, dice, limpió Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés. Esa Manasés estaba en Israel, de Efraín, que también estaba en Israel, también en Simeón, que estaba incorporada en Judá, de Neftalí, que estaba en Israel, y en los lugares asolados de alrededor. O sea, fue cambiando cuestiones en Israel. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Cuál era la esperanza? ¿Cuándo por fin Israel quitó la idolatría y pudo volver en su territorio a Dios? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Dios quitó a los líderes aferrados al hueso religioso, que no lo quisieron dejar nunca, y entonces un joven, con la gracia de Dios, empezó a limpiar lo que aquellos perversos aferrados no quisieron limpiar en muchos años. Un joven conquistador, un joven que estaba profetizado, que hasta su nombre venía. Va a venir uno que se llama Josías y que va a venir y va a restaurar y va a hacer muchas cosas. Ese Josías estaba advertido que iba a venir él. Dios tenía un llamado especial para aquel niño y Dios tiene un llamado especial para todos nosotros. Dios quiere algo para ti y Dios te quiere bendecir mucho en tu vida. Finalmente, Josías siguió en su restauración y él se empezó a hacer de un equipo fiel para trabajar en la restauración junto con otros. Según Crónicas 34, verso 12 dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat
y Abías, levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas y todos los entendidos en los instrumentos de música. Entonces él empezó a hacer un equipo con otros. Él fue, limpió, quitó los ídolos y demás, pero tenías que llevar a la gente a una espiritualidad real. Entonces empezó a levantar a levitas que le fueran a enseñar a las personas el camino de la verdad, y te dice sus nombres, personas que ministrasen en la alabanza, que fueran espirituales, que guiaran a los demás a Dios, que fueran entendidos en instrumentos de música, y puso vigilantes, puso mayordomos, puso servidores que eran los levitas, restauró la alabanza, empezó a hacer un equipo con todos para poder ir avivando la nación entera. Y al estar trabajando en la casa de Dios, que era el templo, hallaron un libro, que era el libro de la ley, guardado, y que fue llevado al rey, que curiosamente no lo había leído. Segunda Crónicas 34, versos 18 al 19. Dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán el libro delante del rey, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y aquí vemos cómo estaba tan desviada la nación que no habían leído la Biblia. Encontraron el libro de la ley de repente así como aventado en el templo, el libro de la ley. Y alguien, que eran los sacerdotes, que eran quienes más debían de estar leyendo la Biblia y entendiendo el camino de Dios para todo el pueblo, no la habían ni siquiera leído. Y entonces fueron y le dijeron al rey: mira, encontramos la ley de Dios allá en el templo. Así el hallazgo, de repente apareció una Biblia. Entonces esto nos deja muchas cosas que reflexionar, porque Josías quitó toda la idolatría e hizo muchas reformas y muchos cambios sin siquiera haber leído la Biblia, y no tenía la Biblia con él. Pero tenía la palabra escrita en su corazón, tenía las influencias del Espíritu. Y lo más importante no es que tengas la Biblia escrita, sino que tengas la influencia del Espíritu en tu corazón. Dios dice que Él va a venir y va a escribir sus palabras en nuestros corazones. Entonces Él de alguna manera tenía el testimonio de lo que Dios le pedía y fue guiado por Dios hacia hacer las cosas. Pero ya que tenía un entendimiento y que había dado fruto en algo, entonces Dios le dio más luz. Y ese es el camino de todo verdadero cristiano. Dios viene y te da algo para que tú te puedas acercar y puedas caminar y puedas entender. Y cuando eres fiel y obedeces, Dios después viene y te da más luz, te da una mayor comprensión. Y entonces descubrió a alguien la Biblia y se pusieron a leer la Biblia, y él cuando oyó todo lo que decía la Biblia, rasgó sus vestidos, que era un acto como de expresar lo que había en su corazón con una figura externa. Los rasgó, que quería decir que estaba humillado, que su alma estaba rota, que se sentía mal. Era un símbolo externo de la humildad que había en su corazón, de forma de un reconocimiento claro ante todos, de decir: yo que represento a la nación, reconozco que como nación hemos violado el pacto de Dios. Hemos estado lejos de aquello que Dios quiere que caminemos. Prometimos guardar este libro, prometimos guardar los mandamientos, prometimos obedecer, y ahora no hemos estado en aquello que Dios nos pide. Y entonces, estando en humildad y en convicción, mandó preguntar a Dios a través de personas espirituales qué es lo que podrían ellos hacer, porque descubrieron: estamos muy mal, pero requerimos que Dios nos dé más luz. Y mandaron preguntar: ¿cómo le podemos hacer para estar más cerca de Dios? Y vamos a leer qué pasó con esa pregunta. Segunda de Reyes 22, verso 13 dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, vayan por favor y pregúntenle a Dios: ayúdenme a orar para que pueda hacerse una búsqueda de Dios. Asumió la responsabilidad. Dios nos había encargado que nosotros pudiéramos obedecer estos mandamientos y estas palabras del libro, y ahora estamos muy mal. Y algo interesante en este hombre Josías es que él no jugó el rol de víctima.
Ay, pues nadie me había dado la Biblia, nadie me había dicho qué hacer. ¿Y yo qué culpa tengo si los sacerdotes no tenían la Biblia ya aventada y nadie la había guardado? Nadie me la había enseñado. Mi padre no tenía una versión de la Biblia y no me la guardó. Y mi padre era bien pagano. A lo mejor las que tenía Manasés las tiró. ¿Y yo qué voy a hacer? Y no jugó el rol de víctima, sino dijo, Dios, como nación hemos pecado y hemos estado mal. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. Y fue y buscó ayuda con otras personas espirituales para que en equipo entendieran el sentir de Dios para la nación. Los enviados, aquellos que envió el rey para ir a buscar la ayuda de Dios, fueron a buscar a una persona consagrada a través de quien Dios les hablara. Alguien que esté cerca del corazón de Dios, alguien que entienda a Dios y que pueda darnos una palabra de parte de Dios. Y fueron a buscar a una persona consagrada. Y vamos a ver quién era esa persona consagrada. Segunda de Reyes 22, verso 14 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y es muy interesante de nuevo, porque en esta época de la historia había otros profetas contemporáneos, por ejemplo Jeremías, que escribió 2 libros de la Biblia y que puedes ver muchas enseñanzas que Dios nos dejó a través de Jeremías. Pero aquellos hombres no fueron a buscar a Jeremías o a otros, sino fueron a buscar a una mujer que también ayudó en esa restauración y en esa reforma. Y vemos que hay varios personajes centrales que trajeron la reforma y la restauración al país. La madre de Josías, Josías cuando era niño, Josías cuando era joven y muy joven, aún cuando era adolescente. Y ahora vemos un tercer personaje que ayudó a la restauración, que es la profetisa Hulda, otra mujer. Porque hay mucha gente que por causa del machismo y de las ideas conservadoras, donde solamente los hombres y no sé qué tanto, piensan que Dios no usa a las mujeres, mas Dios usa muchísimo a las mujeres. Y aquí viene de nuevo un ejemplo. Dios habló sobre su sentimiento para la nación entera a través de una mujer. El rey mandó a pedir ayuda y fueron y buscaron a una mujer consagrada. ¿Qué mujer? La profetisa Hulda, una mujer verdaderamente profeta, porque ella daba predicciones y palabras de Dios de lo que iba a venir en un futuro. Ella dijo lo que iba a pasar a la nación. Un profeta es alguien que te repite un versículo de la Biblia. No, eso es un profeta. Sino el sello del profeta es que está tan cerca de Dios que Dios comparte su corazón sobre el futuro, que solamente Dios lo conoce, con aquel que está cerca de él. Y le dice palabras de consuelo y también le dice cuestiones a futuro que van a pasar. Cuando quieras ver si una persona es verdaderamente un profeta, prueba las predicciones que Dios ha mandado a través de esa persona. No es que venga y hable cosas de la Biblia, sea hombre o sea mujer, sino es que diga predicciones y que sean probadas y que verdaderamente Dios habló a través de esa persona, porque eso es lo que hace un profeta. Dice la Biblia que Dios no va a hacer nada que no lo comparta con sus siervos los profetas. Entonces Dios, cuando va a hacer algo importante en la tierra, en la nación, etcétera, y tiene a un siervo que es un verdadero profeta o que tiene un espíritu de profecía real, no una persona engañada, sino un espíritu real, entonces va a venir Dios y le va a compartir algo importante que va a ocurrir a esa persona. Y entonces puedes entender, bueno, si hay una guianza de Dios al respecto, porque dijo cuestiones que iban a venir en un futuro y ocurrieron, y entonces puedes decir que esa persona verdaderamente tiene esos aspectos. Y eso tenía la profetisa Hulda. Tenía a Dios y tenía palabras de parte de Dios que le dijo al rey y a la nación. El rey recibió palabra de Dios con promesas para su vida de aquella mujer consagrada y también aclaró el estado de la nación, lo cual le sirvió para que él entendiera cómo iba a actuar con todo el país. Segunda de Reyes 22, versos 18 al 20, vamos a ver lo que Dios habló a través de esa mujer. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció,
y te humillaste delante de Jehová. Y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces estaba diciendo lo que iba a pasar. El pueblo va a ser asolado y va a ser maldito. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había arrepentido. Porque el pueblo había participado en homicidios. Porque el pueblo había matado a sus hijos, a los ídolos. Porque el pueblo había participado en actos idolátricos. Había llenado la ciudad y la nación entera de asesinatos, de violencia, de maldad. Y el que había sido sensible había sido el rey. El rey había quebrantado su corazón, el rey había humillado su corazón, y fíjate cómo le habla a ella y le dice cómo Dios vio su oración. Y ahí puedes ver que solamente una persona que esté cerca de Dios pudo entender el corazón del rey cuando fue y lloró a Dios. Entonces Dios le dio discernimiento a esa mujer sobre la nación y le dijo al rey que él iba a morir en paz, que iba a estar bien en su muerte, que Dios iba a estar con él en el momento de su muerte, que lo iba a bendecir o lo iba a cuidar, pero que al pueblo no, porque el pueblo finalmente no había sido como el rey que se había humillado, sino antes estaban endurecidos en sus pecados. Entonces el pueblo había dejado la idolatría, pero no porque fuera en su corazón el dejar la idolatría, sino porque era la moda y era el rey en turno. Ahora el rey Josías no quiere que seamos idólatras y entonces quitamos los ídolos. Y fue y limpió toda la nación de la idolatría, pero no el corazón, el pueblo lo tenía limpio. Por lo tanto, Dios iba a venir y Dios iba a juzgar también al pueblo. Esa profecía que además terminó pasando porque después llegó Babilonia y esparció también a Judá. Y tal y como lo dijo la profetisa Hulda, ocurrió, el pueblo fue esparcido, pero no en la época de Josías, porque Josías murió con Dios y en paz. Pero más adelante vino y Babilonia esparció a todo Judá. Entonces esa palabra que Dios habló por esa mujer pasó y ocurrió. Y por eso vemos que era una verdadera profetisa. Dijo algo al futuro que ocurrió. Al rey le dolió que el pueblo no fuese a estar dentro de la promesa. No era una persona tibia que dijera, no, yo ya voy a estar bien, yo ya me voy a morir y voy a estar en paz con Dios y voy a tener santa paz el día de mi muerte, sino le dolió que el pueblo no estuviera arrepentido y que el pueblo no estuviera humillado y que no estuviera consagrado para Dios. Y entonces él se fue a buscar que el pueblo verdaderamente viviera la gracia de Dios. Segunda de Reyes 23, versos 1 y 2, seguimos leyendo. Dice la Biblia: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó la Biblia, obviamente, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Entonces Josías decía, ¿cómo es posible? Hulda nos dijo que todo el pueblo se va a perder. Pero él no tenía un corazón así como todo tibio, como alguna vez lo tuvo Ezequías. Pues mis hijos van a estar y van a ser siendo eunucos en el palacio de otro rey. No, pues al menos no me va a tocar a mí. No fue así. Sino que dijo, yo quiero que esto no pase. Yo quiero que ellos también arreglen su corazón. Yo quiero que ellos se consagren a Dios. Y ellos quizás no han humillado su corazón porque no han entendido el libro de la ley. Entonces hizo una reunión nacional en donde puso a los más importantes, a los ancianos, a los varones, a los moradores de Jerusalén, a los profetas, los sacerdotes. Qué increíble es que profetas, sacerdotes y personas que deberían de tener la palabra de Dios en sus vidas no la hubieran oído. Y entonces estaban ahí y empezaron a oír el libro del pacto. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este es el pacto que hicieron nuestros padres con Dios. Esto es lo que debemos de guardar y no lo habían oído. Y a través de la explicación de la Biblia buscó que el pueblo se consagrara y se restaurara con Dios. Porque cuando empezamos a oír su palabra, podemos tener claridad y podemos decidir si nos vamos a entregar a Dios o no vamos a entregarnos. Entonces él dijo,
Hulda dice que van a terminar siendo juzgados. Yo no quiero que sean juzgados. Voy a explicarles el libro del pacto. Y aquí vemos cómo eran ellos. Y cómo eran. Eran personas religiosas. ¿Por qué eran personas religiosas? Porque traían el Jehová en la boca, pero no habían leído la Biblia. Pero no habían buscado a Dios de todo corazón. Pero Dios no les había permitido que ese libro fuera cerca de sus corazones, porque estaban todos desviados. Y así hay mucha gente religiosa en nuestra época, ni leen la Biblia, ni saben de la Biblia, ni les interesa, porque nada más es el traer a Dios en la boca, pero no hay un corazón para verdaderamente buscar su gracia, su poder, entender lo que la Biblia quiere decirles a ellos y que pueda venir una restauración a sus vidas. Y entonces delante de Dios y con el pueblo presente, el rey ratificó un acuerdo de consagración con toda la nación en una reunión solemne donde todos se consagraron a Dios. Segunda Reyes 23, verso 3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Y fíjate que el pacto que hicieron, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso hicieron. Vamos a consagrarnos a Dios y vamos a comprometernos con Dios que vamos a guardar con todo el corazón y con toda el alma, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, el pacto con Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que con todo nuestro ser nos consagremos a Dios. Eso hizo Josías y los invitó de todo corazón a buscar a Dios. El pacto estuvo seguido por hechos, porque no nada más es ir y comprometerte delante de Dios, sino es ir, prometer, asegurar y también cambiar. Segunda de Reyes 23, verso 7 dice: además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Ahí estaba, a pesar de que ya había limpiado y había hecho muchas cosas, la gente regresaba a los ídolos, la gente otra vez iba al templo, la gente hacía prostitución idolátrica, la gente hacía negocio en el templo y hacían ahí tiendas para cera. Mira, vienes a buscar a Dios, aquí te vende una tiendita para cera. Todo era un negocio, todo era un desvío. Pero él fue y derribó junto con otros, con aquellos que iban entendiendo aquellos lugares, y estaba constantemente peleando en contra de la idolatría. También estuvo enfocado en evitar que hicieran atrocidades en sus familias. Segunda de Reyes 23:10 dice la Biblia: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Aquí nos está diciendo la Biblia que ellos tenían esas prácticas en donde estaban pasando a sus hijos por fuego, donde mataban a sus hijos. Por eso Dios estaba tan enojado con ellos, y Dios les dijo que no hicieran eso y que más bien destruyó aquel lugar, en un lugar bello que era Tofet, un lugar de descanso, un lugar que tristemente era usado para lo peor, que en ese lugar bello ahí estaban asesinando a los niños, y fue y evitó el mal y quitó esos lugares de sacrificio de niños pequeños. Y entonces la gente empezaba a entender y empezaba a cambiar. Prometieron, empezaron a cambiar en la nación, empezaron a hacer cuestiones que reflejaban un compromiso y un cambio. Y esto es importante porque en toda verdadera restauración es recibir la luz, entenderla, comprometernos y cambiar para Dios. El evangelista Moody estaba hablando en una ocasión el evangelio a una persona en Estados Unidos, y llegó un ladrón arrepentido y le dijo: yo la verdad es que le robé a mis patrones $1,500. Y la verdad, pues solamente tengo 950 porque ya la otra parte me la gasté. ¿Qué puedo hacer? Entonces Moody le habló de la restitución, le dijo que él debía de regresar el dinero. Y entonces le decía: es que si yo voy con ellos me van a acusar de que me robé su dinero y puedo irme a la cárcel. Moody le dijo: bueno, ¿y qué problema? Si los hombres vienen y te acusan, cuando finalmente lo más importante es que estés bien con Dios. Tú ve, pide perdón, regresa los $950 que tienes y haz un plan para pagar el resto del dinero que tú también debes. Entonces él fue con sus jefes, con los dueños de la empresa, les pidió perdón, regresó los $950, ellos ni sabían quién se los había robado,
les pidió perdón y quedó en un plan de pagos para que la diferencia, los $550 que faltaban, los regresara. Los jefes quedaron tan impresionados, que eran 4 de ellos oyendo la historia de aquel hombre arrepentido, que en ese mismo lugar cayeron de rodillas los 4 y pidieron perdón también por sus pecados. Y entonces ese hombre que fue a restaurar un robo con ellos, por su ejemplo, también ganó el alma de sus jefes. ¿Y qué crees que pasó? Ni lo demandaron por la policía, ni lo fueron a acusar, sino antes, como ahora era un hombre de confianza, le dieron un mejor puesto y le dieron mejores responsabilidades y siguió con su trabajo para que pudiera ir pagando el dinero de la deuda. Así que mejor le fue. Y Dios lo ayudó a restaurar. ¿Pero por qué vino esa restauración? Porque puso las manos a la obra. Porque dijo, quiero cambiar para Dios, pero también voy a actuar. Eso mismo hizo Josías e hizo el pueblo. Quitaron esos lugares donde sacrificaban a los niños e hicieron cambios reales donde había una diferencia. Y esa diferencia es la que Dios bendice y la que permite que puedan venir milagros y gracias enormes. Y bueno, para saldar las cuentas, no con los hombres, como ya vimos un ejemplo de una persona que fue y regresó el dinero que había tomado, sino con el cielo, celebraron la fiesta de la Pascua, que estaba llena de reflejos de una realidad espiritual. Josías se puso a celebrar la fiesta de la Pascua. Y vamos a leerlo. Segunda de Reyes 23, versos 21 al 22. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Aquí vemos de nuevo un descuido increíble, aún para reyes como David, como Salomón y como muchos otros. Ellos no ordenaron y no pidieron que se guardara la Pascua. Pero Josías se puso a leer que había una fiesta en ese libro, que era la fiesta de la Pascua, y que Dios había ordenado que se guardara esa Pascua. Y él tenía en su corazón el buscar entender cómo le puedo hacer para que la nación se restaure con Dios. Y Dios lo guió a celebrar la Pascua. ¿Y qué es eso de la fiesta de la Pascua? Bueno, la primera Pascua la celebraron cuando ellos iban a salir de Egipto. Y iban a salir de Egipto con prisa, con las cosas en la mano, con sus bordón, con sus maletas, todo preparado para salir huyendo, porque los egipcios no los querían dejar salir. Y tomaron un cordero por familia, y si tenías una familia pequeña, te juntabas con otra familia, pero siempre era un cordero, no medio cordero, y ahí te doy medio cordero y tú medio cordero. Era un cordero completo por casa. Y ese cordero permitía que ellos estuvieran celebrando y disfrutando y comiendo el cordero, cuando al mismo tiempo Dios pasó juzgando a los egipcios y los primogénitos egipcios fueron muertos. Y donde estaba con la sangre del cordero fue marcada la puerta de cada casa. Al ver la sangre venía el que estaba juzgando y esa casa pasaba de largo, que es lo que quiere decir Pascua, pasar de largo, y no venía el juicio sobre esa casa, sino solamente sobre los egipcios. Y después de muchos milagros y muchas plagas y muchas señales, solamente hasta que vieron que sus hijos murieron, los necios de Egipto dejaron ir a Israel. Ahora dirás, ¿y por qué Dios mató a los niños? Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y porque los egipcios con anterioridad habían matado a los niños judíos, a los niños hebreos los habían matado. Si nacía un niño y era varón, lo mataban. Y si era niña, la dejaban con vida. Porque querían a las mujeres para los egipcios y querían que los hombres no crecieran para que no se hiciera fuerte Israel. Y entonces empezaron a hacer un matadero de niños en todo Israel y ellos tenían bebés y decían, ojalá no fuera niño, porque si es niño van a venir y lo van a matar. Y se metían los egipcios en las casas y si era niño lo mataban. Qué crueldad tan grande. Pero Dios lo vio. Y recuerda la historia de Moisés, que sus padres lo pusieron en una canastita y lo dejaron en el río porque no lo quisieron matar, porque lo vieron un niño hermoso y dijeron, Dios, a ti te lo dejo, pero no lo voy a matar.
Y entonces fue ahí el niño flotando, y hasta que la hija de Faraón se enterneció al ver un niño llorando en una canastita, y lo recogió y lo educó, y ese niño después guió a Israel a salir de Egipto. Entonces, aquellas perversidades que habían hecho los egipcios en contra de Israel, matando a los niños, las cosecharon. Porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y ahora los que perdieron a sus hijos, no porque ellos fueron y se vengaron y mataron niños, sino porque simplemente siguieron buscando a Dios, y Dios fue y juzgó a los egipcios necios, y ahora los que tenían al hijo juzgado eran los egipcios. Y los de Israel tenían a su familia completa. Entonces, mientras unos tenían el juicio, otros tenían la celebración en su casa. Unos estaban comiendo y gozándose y diciendo, nos vamos a ir a una tierra mejor, a la tierra prometida, y otros estaban en el juicio. Y estaban a punto de salir de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Y qué es todo esto? Es un reflejo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Porque nosotros estamos llamados no a salir de Egipto como lo hicieron físicamente los hebreos, sino a salir del mundo e ir a una tierra prometida, porque en esta tierra estamos de paso y vamos a nuestra verdadera tierra, que es en el cielo. Y eso lo podemos disfrutar por un cordero que en cada familia fue sacrificado para que la familia tuviera esperanza. De tal manera que los juicios de Dios que vienen sobre muchas personas en el mundo puedan ser exentos en tu familia, porque queda una marca de la sangre del cordero que cubre la casa, y que cuando viene el juicio pasa Dios por alto. Entonces Dios mira a tu familia y dice, ahí está mi misericordia, ahí está mi gracia, quiero lo mejor para esa familia. No voy a ir y voy a ejecutar el juicio, sino voy a tener paciencia con esa familia. ¿Por qué? Porque murió un cordero para que ellos pudieran tener la promesa. ¿Y quién es el cordero? Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que puede venir y te puede redimir y te puede perdonar, por medio del cual tú te puedes acercar al Padre y pedir perdón, cambiar de corazón e ir y restituir con Dios. ¿Cómo le vas a pagar a Dios? Como aquel hombre que debía dinero, regresó lo que no se había gastado y luego trabajó y pagó, pero hay cosas que tú no puedes pagar a Dios. A lo mejor diste malos ejemplos, a lo mejor hiciste algo mal, la gente se murió, ya no puede restaurar. ¿Qué puedes hacer? Después de 10, 20, 30, 40, 50 años haciendo mal, o a veces más, ¿qué puedes hacer para pagar la culpa pasada? Necesitas que Dios pase por alto. Necesitas que Dios no vea tu pecado, sino vea la gracia que ganó el Cordero en la cruz por ti. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso hizo Cristo. Y esa Pascua que era clara para los hebreos y la forma en la que ellos podían reconciliarse con Dios, porque no era ir y comer un cordero, sino era lo que reflejaba ese cordero, la manera en la que Dios los iba a perdonar. Es lo mismo para nosotros. Necesitamos el perdón de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Y eso empezaron ellos a entender, los que fueron sensibles a través del sacrificio de Cristo visto a futuro, porque todavía no había venido Cristo en su época. Nosotros lo vemos al pasado, ellos lo veían al futuro. Pero ya sea que estuvieras antes de Cristo y vieras a Cristo en el futuro, o estuvieras después de Cristo como nosotros y vemos a Cristo en el pasado, los de la historia primitiva y los de la historia moderna que van a ir al cielo, hay un eje en toda la historia de la humanidad para poder entrar al cielo, que es Cristo murió por la humanidad entera. Cristo dio su vida para que tú tuvieras vida. Cristo es aquel restaurador que te puede ayudar y te puede bendecir y te puede perdonar y puede olvidar tus pecados y no tomarlos en cuenta. El Dios bueno que va a ser amplio en perdonar. Si tú quieres buscar a Dios, porque puede ser hallado. Si tú quieres llamarle, porque Él está cercano. Si quieres creer, deje el impío su camino, deja de practicar las cosas que son incorrectas, la hipocresía, la maldad y el hombre inicuo sus pensamientos. Somete tu mente a Dios y conságrate a Dios y ámalo con todo el corazón. Este es el camino de restauración. Esto es lo que hizo Josías por ellos, guiado por Dios. Y es la forma en la que nosotros podemos restaurarnos también. Comprometernos con Dios. Dejar todo pecado conocido,
cambiar para Dios y buscar por medio de ese sacrificio precioso que hizo Jesucristo por nosotros, el perdón del Padre, hasta que lo encuentres. Ese es el Evangelio, no hay otro. Y cuando lo encuentras, cuando hallas a Dios, es clarísimo. Encuentras su perdón, encuentras su consuelo, encuentras su bendición. No es que todos nos vamos a salvar en grupo. No es que todos los que vengan aquí se van a salvar, no. Es que persona por persona vayan entregando su corazón a Dios, uno por uno, y te consagres a Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Aquel rey bueno trató de hacerlo por la nación. Y él tenía la promesa, tú vas a morir en paz, pero los demás no. Van a ser juzgados y van a ser llevados a otro lugar. Van a ser retirados de la tierra prometida y van a ser dispersos en Babilonia, o sea, en el mundo. Y lo mismo va a pasar con muchas personas en muchos lugares de fe, entre comillas, que no se han consagrado a Dios verdaderamente. Van a ser retirados y van a ser dispersos si no quieren volverse a Dios de todo corazón. Por tanto, la elección está en cada uno de nosotros. Y tú tienes que tomar tu responsabilidad y buscarla con todo tu ser, como lo hicieron ellos, con todo mi corazón, con toda el alma, con todo lo que tengo, para poder verdaderamente restaurarme delante de Dios. El rey les ayudó para que ellos pudieran disfrutar de esa bendición. Según la Crónicas 35, verso 7, dice: y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños, en número de 30,000, 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Fíjate que 30,000 animales, 3,000 bueyes y de varios tipos, corderas, cabritos, es mucho. Pero Josías no era una persona avara, o como muchos líderes que son, no, nada más a mí dame, sino ese Josías daba de lo suyo. Y entonces decía: yo quiero que cada uno se lleve un cordero y que recuerden la Pascua y que coman disfrutando familia por familia a Dios, al Dios del cielo, y que celebren esa Pascua y puedan entregar su corazón a Dios. Pero a lo mejor no tienen cordero, a lo mejor no pueden ir y celebrar esa Pascua. Pues entonces a todos los que no tienen, a todos los que necesitan, abrió su hacienda y vació todos los animales que tenía y se puso a darle animales para que todos ellos pudieran disfrutar de aquel cordero que había de cubrir sus faltas, para que Dios pasara por alto el juicio en ellos. O sea, Josías era un líder generoso con su pueblo. No era un líder que denme los impuestos, denme el dinero, denme acá, etcétera, manténganme, denme, sino él se daba por ellos. Y a esto Dios nos llama, a darnos por los demás, a hacer lo que sea para que ellos puedan entender la preciosa verdad de que hay un cordero sacrificado, que es la esperanza para su familia, que esa esperanza es real, es fuerte, y es lo que verdaderamente necesitan sus corazones para poder restaurarse. Y cuando Dios viene y cambia el corazón, ocurre un milagro que lo entiendes hasta que lo conoces. El centro de la reforma fue el corazón del rey, que primero se arregló y después ayudó a los demás a arreglarse. Segunda Reyes 23, verso 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual. El más consagrado, el más fiel, el que se consagró a Dios de todo su corazón, con todo lo que tenía, lo dio por Dios, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Todo mi ser es de Dios, y todo lo que Dios nos ordenó en la ley de Moisés, que es para nuestro bien, lo voy a guardar porque yo amo a Dios. Y después no nació otro igual. Un hombre totalmente consagrado a Dios. Porque sí es cierto, hubo buenos reyes, como Salomón, que por un tiempo fue bueno y fue sabio, pero después se desvió y llevó a la nación en grandes desvíos y maldades. O como David, que también fue un buen rey y caminó bien, pero después adulteró con Betsabé y cayó, aunque después se arrepintió. Pero no hubo una Betsabé en la vida de Josías, o no hubo un desvío de ese tipo, sino fue un rey totalmente consagrado, siempre para Dios, de todo corazón,
con todas sus fuerzas, con toda su alma. ¿Dónde inició entonces la esperanza de la nación? ¿Dónde inició? En el corazón del rey. En el corazón del rey. Que él dijo, yo voy a cambiar, yo me voy a consagrar, yo voy a ser de Dios. Y por eso después pudo salar a los demás y pudo ayudar a todos. Pero todo inició cuando él se ayudó a sí mismo, entregándole su corazón a Dios. Y si tú quieres ir y ayudar a muchos que necesitan ser ayudados, estate seguro de que ya te ayudaste a ti mismo. Porque dice la Biblia que primero te quites la viga de tu ojo para que después puedas ver bien y le quites la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, apúrate a consagrarte a Dios y sé de Dios. Tristemente, muchos de los hebreos no aprovecharon su oportunidad y el juicio vino sobre la nación después. Segunda Reyes 23, versos 26 al 27, dice: con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones que con Manasés le habían irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará allí. Se van. Si ya Dios había dicho que se iba a ir a Israel, ¿por qué no Judá también? ¿Por qué? Porque ellos no querían consagrar su corazón. Porque Dios ya les había dado todo para que se consagraran. Les dio el ejemplo, les dio el pacto, les leyó el pacto como lo hizo Josías, les dio la Pascua, que quería decir el sacrificio sustitutorio de Cristo. Les dijo que ellos tenían que cambiar y quitar la idolatría, y fue y derribó los altares y quitó esos lugares de sacrificio de los niños que ellos ofrecían a los demonios. Un rey radical, un rey consagrado, pero ellos no querían. Ellos oían, ellos simulaban, ellos se autocambiaban. Y entonces Dios, que veía que no estaba el corazón verdaderamente convertido, no quitó su deseo de juzgar. Josías entonces, cargado, trató de forzar a que todos se consagraran, y varias veces lo hizo. Segunda Crónicas 34, versos 32 al 33, dice: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Fíjate, tribu por tribu lo iba haciendo. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. Pero después se fue Josías como todos los hombres, y luego ellos empezaron a desviarse, algunos, porque depende de la decisión de cada quien. El rey tenía autoridad, la usaba para edificar, y cada quien debía de decidir. Por tanto, yo tengo una carga por ustedes, porque así como Josías expresó todo con mucha claridad, el Evangelio ha sido expresado con mucha claridad. Con un ejemplo, con otro ejemplo, con un rey, con otro rey, con una historia, con otra historia. Pero no depende porque los demás oren por ti. No depende de que otros te hablen la Biblia con claridad. No se puede hacer nada si tú no quieres buscar a Dios de todo tu corazón. Nadie lo puede hacer por ti si tú no quieres. Tienes que decidir, tienes que romper la pasividad, tienes que entregarte a Dios, y entonces Dios retirará el juicio y te hará su hijo. Buscad a Jehová porque pueda ser hallado. Dios nos deja las reformas de este rey piadoso como una referencia para todos. Segunda de Crónicas 35, verso 26 dice: y los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, ahí nos los dejó. Con muchos hechos, con muchas referencias. Sus obras piadosas, o sea, de un corazón fervoroso, de un corazón que ama a Dios, que eran de acuerdo a todo lo que estaba escrito en la ley de Dios. Que algún día en tu epitafio se digan los hechos de fulano, de sutano, y ponle tu nombre, y todas sus obras piadosas. Que se vea que tuviste obras piadosas. ¿Qué quiere decir piadoso? De un corazón fervoroso que ama a Dios. Que ese sea tu epitafio. Que ese sea el decir,
un hombre consagrado, una mujer consagrada, no un religioso, no alguien que oyó muchas veces y no se consagró, no alguien que vio cómo otros se consagraban y él no se consagró o ella no se consagró, sino que tú mismo escojas y tengas un corazón fervoroso, obras piadosas, fervorosas, de amor. ¿Cómo? Conforme a todo lo que está escrito en la ley de Dios. O sea, que consideres a Dios en tus caminos y que algún día los demás digan de ti: esa es una persona digna de imitar, como la Biblia nos habla de Josías, de sus obras piadosas, de sus hechos, de que se basaron en lo que estaba escrito en la ley de Dios. Que de ti y de mí así se hable. ¿Qué pasos dio Josías entonces? Obedeció en base a lo que entendía, aunque todavía ni siquiera había descubierto la Biblia, pero lo que entendía lo puso en práctica. Y si tú quieres verdaderamente ser cristiano, Dios te llama a obedecer en base a lo que entiendas. O sea, ¿sabes que algo es malo? No lo hagas. Deja todo pecado conocido. Ama a Dios, conságrate. Aquello que tú sabes que Dios te pide, hazlo. Haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Hazlo. Así como Él lo hizo. No tenía mucha teología, pero tenía práctica, y luego Dios le dio la teología y el entendimiento más claro. Y cuando halló la Biblia, se puso a estudiarla. Estúdiala tú. Lee diario la Biblia y busca: Dios, háblame, ábrela, aunque no entiendas nada al principio, pero esfuérzate. Y busca, empieza con el Nuevo Testamento si no la estás leyendo. No es decir, vengo a oír la Biblia para que me la expliquen aquí. Tú mismo toma la Biblia y estúdiala. Es palabra de Dios. Y así como Dios usó la Biblia para cambiar a Josías y a los que quisieron ser sensibles en su época, Dios te puede usar también tu Biblia para cambiarte a ti. No necesitamos que alguien la descubra y de repente que nos la pasen despacito en copias que eran muy lentas, o que nos la lean para que estemos atendiendo y luego nos vayamos recordando. No, te la puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tu computadora, lo que sea. Ahora la Biblia está en todos lados, en papel, en tu buró, pero no la dejes en tu librero empolvada y que no la leas. Ponte a leerla. Pídele a gente espiritual que te ayude, como Josías le pidió a Hulda y mandó a sus amigos espirituales que también no entendían bien las cosas porque ni la Biblia tenían, pero juntos fueron a buscar quién está consagrado. Hulda, esa mujer es de buen testimonio, consagrada, Dios habla por medio de ella. Vamos con Hulda, sin prejuicios de que es mujer o es hombre, no importa que sea, si es anciano, si es niño, si es quien sea. Lo importante es lo que Dios ponga de su bendición en cada persona. No importa si es anciano, si es niño, si es adolescente, si es joven, si está a punto de morir o se acaba de nacer. Importa la gracia de Dios en esa persona. Quitemos todo prejuicio. Ay, me lo dijo un joven. Ay, no, ya, no, está mal. Ese joven no tiene mucho que aprender. Pues a lo mejor tú tienes mucho que humillarte, porque hay que aprender mucho de los jóvenes. Y Dios los deja para instruirnos también. Sé humilde, recibe de todos y haz equipo con aquellos que te puedan ayudar a restaurar tu vida. Pídele a un amigo, a una persona que tú quieras buscar con él. Oye, no puedo dejar mi pecado, no puedo dejar esto, no sé, tengo estas dudas, a lo mejor ni es pecado y no has entendido. Ayúdame. No seas penoso, no seas ególatra o egoísta o cerrado, que nunca te abras, porque no vas a llegar a ningún lado así. Pide ayuda, porque Dios ve a quien está pidiendo ayuda. Y porque cuando estás necesitado, no importa si tienes que ir a otro país a pedir ayuda, porque si Dios te va a hablar, vale la pena ir a otro país a pedir ayuda. Pero no tienes que ir a otro país. A veces nada más tienes que voltear en humildad y pedir ayuda a alguien que pueda venir y tenderte una mano y orar por ti y llevar la carga que es tuya juntos hasta que puedas estar con Dios y conocerlo y Él venga y cambie tu corazón. Pon los mandamientos en hechos, como lo hicieron con Josías. Quitaron altares, quitaron lugares paganos de adoración a demonios, de sacrificio de niños. Hazlo tú.
paga tus deudas, ama a tus hijos, sirve a tu pareja, sea amable y busca a Cristo revelado en tu vida. No como una historia de la Pascua, sino como algo real. Que sea tu Salvador. Que no sea el Salvador del de al lado, que sea tu Salvador. Que tú le digas, yo te quiero conocer. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero también oír tu consuelo. Yo también necesito en mi alma conocerte a ti. Mi alma está hecha a pedazos, mi alma está mal, mi mente está confundida. Necesito que tú vengas y me ayudes. Y que conozcas a Dios, un Dios que te ayuda, un Dios que está cercano y que te quiere ayudar, que no lo veas lejano, que no vengas a ver el Dios de otro, que no vengas a ver cómo otros alaban o cómo otros cantan, que tú te encuentres con Dios. Dios llama a todo ser humano a realizar una reforma en su propia vida y aprovechar la oportunidad que Dios tiene y Dios ganó para cada uno de nosotros. Zacarías capítulo 1, versos 3 y 4. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron, los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. O sea, no seas necios. Fíjate que en este pasaje, ¿cuántas veces te dice, volveos a mí, vuélvete a mí? No seas como los demás que dicen que sí y luego no lo hacen. Porque no es por simular, es porque tú lo hagas y lo decidas realmente. Vuélvete a mí, dice Dios, Jehová de los ejércitos. Dios que te llama no a estar divagando en el mundo, en hacer cosas absurdas, sino te llama a ser parte de su ejército, te llama a tener una vida con propósito, te llama a que Él sea tu general. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Por qué a veces se dan esas oraciones secas, donde vas y oras a Dios y no encuentras nada? Si es que oras, porque no te has vuelto a Dios. Pero aquí dice la Biblia que si tú te vuelves a Dios, que con tu corazón te inclinas a Dios, con tu mente la pones en Dios, con tu ser pones todo centrado en Dios, en encontrarlo, en amarlo, en entender qué quiere Él que tú dejes y en alinear tu vida en aquello que Dios te pide, Dios se va a volver a ti. ¿Cuántos pasos ha dado Dios en amarte? Dejar el cielo mismo, venir a la tierra, a ser obediente hasta que lo colgaron en una cruz. Qué acto de amor tan sublime y tan grande. ¿Y no podemos nosotros dar unos pocos pasos de amor? ¿No podemos nosotros cambiar nuestra vida, dejar nuestros pecados, consagrarnos y ponernos a leer su palabra para ser suyos? Vuélvete a Dios. Dios ya dejó muchas verdades. Ahora da pasos tú hacia Dios. Y de repente Dios se va a voltear y te va a abrazar y te va a amar. Y vas a entender vivencias que no te han quedado claras, porque por más que te las describa, es imposible poder hablar de un ser tan maravilloso como Dios. Lo conoces y vas a decir, con razón te aman, con razón te aman. Y si has encontrado su gracia, renueva tu entendimiento a través de ellas. Termino con Romanos 12, versos 2 y 3. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿qué dice todo esto? Sé humilde. Piensa de ti con cordura. ¿Qué es pensar de ti con cordura? Pues lo que eres realmente. Que no digas, no, sí, yo ya estoy bien con Dios y ya soy lo máximo. No te hagas, hombre. Tú sabes que no está tu corazón perdonado. Tú sabes que no está tu corazón arrepentido. Tú sabes que tienes 1000 tentaciones y cosas que están mal. ¿Para qué andarle haciendo al hipócrita? Piensa de ti con cordura. Y entonces no tengas un concepto más alto de ti mismo que el que debes de tener. No te creas que eres lo que no eres. Entonces, ¿qué debo de hacer? No conformarte a este siglo,
sino renovar tu entendimiento, cambiar tu mente. ¿Para qué? Para que compruebes, para que sea una verdad en ti, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que Dios venga y te extienda su mano y te ayude. Que seas transformado, que la palabra griega está muy bonita porque es metamorfosis. Que tu vida entre como una metamorfosis, como un gusano que sube una oruga y se mete en un capullo y está un tiempo ahí hasta que de repente termina la metamorfosis, se rompe el capullo y ya no es un gusano, es una mariposa hermosa que está llena de colores y belleza y vuela y es libre. Sufrió una metamorfosis, cambió, entró de una manera, salió de otra manera. Haz tu capullo, haz la forma de buscar a Dios. Aíslate de lo que te estorbe y busca a Dios y transforma tu mente y cambia en aquello que Dios quiere que tú cambies. Renuévate, conquista tu corazón para después poder ayudar a los demás. Deja la soberbia, deja de tener una actitud o una idea de ti mismo que no es la que debe de ser. Ten confianza, acércate a Dios que te quiere renovar y que te quiere cambiar por completo. El verdadero cristianismo no es tener las leyes y obedecerlas por ti mismo, sino es obedecerlas con Dios. Es muy diferente hacerlo por uno mismo, que te sientes, pues antes estabas acostumbrado a pecar y ahora dices no voy a pecar, pues el cuerpo está acostumbrado a pecar y te dan ganas de exaltarte, te dan ganas de fornicar, te dan ganas de adulterar, te dan ganas de drogarte si lo hacías, te dan ganas de emborracharte si lo hacías y cuantas cosas hacías antes, el cuerpo se acostumbró a ellas y te las pide y de repente las dejo y te sientes como en un desierto, pero no es quedarte en el desierto, sino es ir a Dios y que Él te ayude. Y que empieces a ver su gracia, que es mucho mejor, y el placer de estar con Él, que es mucho más valioso y precioso que cualquier pecado. Y Dios viene y te consuela, y te ayuda, y te bendice, y te cambia. Un padre estaba en una ocasión comiendo en su casa, y había puesto una regla con sus hijos. Y la regla es, si tú pones la comida en el plato, te la comes. Podrán estar ahí los alimentos en el centro y demás, pero ya que la tomaste y pusiste una pieza de pollo o lo que fuera en tu plato, ya la pusiste, te la comes porque no lo vas a regresar a los demás, te la comes. Y entonces estaba esa regla y vio a un hijo pequeño que estaba ahí batallando para acabarse lo que estaba en su plato. Y se le veía en la cara al hijo así como que batallando para acabarse la comida del plato. Y entonces el padre, viendo el esfuerzo que estaba haciendo el hijo pequeño para guardar la regla que le había puesto a su familia, terminó ejerciendo un pequeño acto de compasión y el bocado que tenía su hijo y que ya no podía más, se lo comió él. Y finalmente dejó el plato vacío y el niño se levantó feliz porque había acabado con la tarea del padre sin violar la regla. Eso que hace un padre humano, lo hace Dios a cada rato. Si te ve que estás realmente esforzándote y haciendo todo lo que puedes, viene y te ayuda, se come aquello que tú no puedes, te da la gracia, te da un amor para perdonar, te da una facilidad y una bendición para que puedas no explotar lleno de amargura con todos, sino tener algo nuevo para los demás. Eso te lo da Dios. Empieza a vivir un cristianismo con Cristo, no un montón de reglas que quieres obedecer tú en tu carne, sino yo las obedezco y las guardo y busco la bendición de Dios. Y entonces vas a empezar a experimentar la verdadera libertad a la cual Dios te quiere llevar. Amén. Bueno, a vivirlo y a ponerlo en práctica, a leer la Biblia, a echarle ganas, a hacer aquellos pasos prácticos que hemos entendido hoy y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, estamos despedidos.